Hola, ¿qué tal? Soy José Ángel del programa Init0 y pues ya estamos continuando con nuestro curso de Spring Framework. En este video tutorial vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos que yo creo son necesarios antes de empezar a codificar y de esa manera pues podamos entender mejor qué es lo que estamos haciendo. Bueno, de antemano sabemos que Spring es el framework de Java más utilizado, que aunque tiene sus soluciones para las diferentes capas, tanto la de datos, de servicio y en la capa web, hablando de una arquitectura MVC, también tiene su integración, su fácil integración con otros frameworks, tanto para la capa de datos como puede ser Hibernate, Ibatis y bueno, entre otros frameworks de la capa de datos, y también en la capa web como es Struts, Faces y entre otros. Y bueno, como dice aquí, al ser un framework simplifica el desarrollo, no debe de complicarlo, sino simplificarlo, permitiendo habilitar o deshabilitar características según se requiera. Esto estamos hablando sobre la programación orientada a aspectos, es decir, la OP, que bueno, ya hablaremos poco a poco en los demás videos. Spring permite el desarrollo de aplicaciones flexibles y escalables, promoviendo una alta cohesión y un bajo acoplamiento. Aquí algunas palabras, por ejemplo, escalables, quiere decir que tu código, a pesar de que vaya creciendo, cuando tú le quieras dar mantenimiento, no debe de ser difícil hacerlo, ¿sí? Y bueno, sobre la cohesión y bajo acoplamiento, ¿qué es esto? Dijera Homero Simpson, ¿de qué me estás hablando? Bueno, cohesión y acoplamiento. La cohesión es enfocar de la forma más precisa posible el propósito de una clase, delegando las tareas complementarias a otros componentes. Cuanto más enfoquemos el propósito de la clase, mayor será su cohesión. Y el acoplamiento es lo siguiente. El acoplamiento entre clases es una medida de la interconexión o dependencia entre esas clases. El acoplamiento fuerte significa que las clases relacionadas necesitan saber detalles internos unas de otras. Los cambios se propagan por el sistema y el sistema es posiblemente más difícil de entender. Entonces estamos hablando que hay que tener una alta cohesión y un bajo acoplamiento. Por eso lo dice aquí, Spring promueve una alta cohesión y un bajo acoplamiento. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos un sistema respiratorio. Y bueno, hablando de sistema, lo subrayo porque imaginémoslo como si fuese un sistema de computación, un sistema que vamos a realizar, un sistema web quizás. Y bueno, el sistema respiratorio cuyo objetivo es, en pocas palabras, captar el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Tenemos de nuevo la imagen y bueno, tenemos que está compuesto por diferentes componentes, ¿sí? Como una nariz con sus diferentes métodos, una laringe con sus diferentes métodos, una tráquea, en este caso un método, y unos pulmones, que en este caso también un método. Obviamente pues solamente lo estamos ejemplificando. Sabemos que bueno, un sistema respiratorio tiene más componentes y más funciones, cada componente tiene más funciones, pero como les dije, solamente es un ejemplo. Lo que estoy haciendo aquí es creer que nariz, laringe y tráquea y pulmones son las clases del sistema respiratorio. Y la nariz tiene funciones como oler, inhalar y exhalar. La laringe, filtrar aire, producir sonido, y la tráquea, gestionar aire. Que bueno, tiene dos parámetros que son de tipo aire, el aire inhalado y el aire exhalado. Los pulmones tienen la función de intercambiar gases. Y bueno, como les dije, ¿no? Esto es más complejo, pero vamos a tratar de hacerlo pues simplemente como una forma de entenderlo. No estamos seguros de que hagan exactamente solo esta función, pero bueno, esos son componentes del sistema: nariz, laringe, tráquea y pulmones, que los estamos viendo como clases. Y como pueden ver, a esto y esto lo vamos a llamar cohesión. La nariz hace lo que le toca, la laringe hace lo que le toca, la tráquea hace lo que le toca y los pulmones hacen lo que le toca. Un pulmón no le interesa cómo la nariz está funcionando
o la tráquea no le interesa cómo la laringe quizás esté funcionando, solamente se están intercomunicando entre ellos. Si uno falla, obviamente que todo el sistema fallará, y esto es el acoplamiento. La interdependencia de estas clases se llama acoplamiento, pero no se enteran de la implementación. Los pulmones nunca se enteran cómo la nariz está funcionando, qué métodos utiliza para hacer entrar el aire. Muy bien, pues creo que ya lo entendí. Vamos a continuar con la exposición. Sprint promueve el uso de POJOs para su codificación. Está basado en la programación orientada a interfaces. Utiliza el patrón de diseño D, inyección de dependencias. Este patrón gestiona las dependencias de objetos entre las clases de la aplicación, en lugar de ser ellas quienes las gestionen. Utiliza AOP, que es la programación orientada a aspectos, el cual es un paradigma de programación como la PO. Esto nos permite desacoplar ciertas responsabilidades, mejorando la escalabilidad de la aplicación. Esto ya lo entenderemos en otros videos, donde hablemos exclusivamente de la AOP. Otra vez, yo no entiendo qué es lo que me estás diciendo. Bueno, primero, ¿qué es un POJO? Plain Old Java Object, que puede interpretarse como un objeto Java plano y a la antigua. Está un poco rara la traducción, es una traducción literal, pero bueno, vamos a entenderlo. Un POJO es una instancia de una clase que no extiende ni implementa nada en especial. Es el uso de clases simples y que no dependen de un framework en especial. En resumen, aunque creamos que es algo con mucha complicación, POJO no son ni más ni menos que objetos creados simplemente con miembros y estos con sus getters y setters correspondientes y no heredan de nadie. Es decir, una clase como un servlet que hereda a HTTP servlet no es un POJO. Tampoco un activity si estamos hablando de Android. Ni ninguna otra clase que herede o implemente funcionalidad de alguna API de Java. Y bueno, ¿qué me puedes decir de la programación orientada a interfaces? La programación orientada a interfaces significa que podemos cambiar la implementación de una clase de manera programática o declarativa en tiempo de ejecución. Veámoslo así. Esta es la clase A. Y esta es la clase A, y supongamos que es la clase trabajador, de la cual hablamos en el primer video de este curso. Y por lo tanto, un trabajador tiene un atributo que se llama herramienta. Una herramienta tiene una implementación. Estamos hablando que herramienta es una interfaz, por eso le estamos poniendo I, B. Y martillo es una implementación de herramienta. A su vez, que jeringa es una implementación de herramienta. Entendamos la nomenclatura. Cuando ponga una I significa que estaremos hablando de una interfaz. Por lo tanto, vámonos un poco más en código. Esta es la clase trabajador. Sería así como si declaráramos su atributo. Y bueno, la interfaz herramienta, su implementación martillo y su implementación jeringa. Aquí tenemos una instanciación de la clase martillo o jeringa. Podemos ver que una herramienta se puede comportar como un martillo o se puede comportar como una jeringa. ¿Sí? Esto es la manera programática o declarativa en tiempo de ejecución. Esto se le asigna en tiempo de ejecución. Bueno, y sobre la inyección de dependencias, ¿qué me puedes decir? Para eso, hablemos sobre el contenedor de Spring, Lightweight Container. Tenemos una aplicación Java y una fábrica de beans. Este es nuestro contenedor de Spring. Supongamos que tenemos una clase concreta D y una clase concreta C, una clase concreta B y una clase concreta A. Es decir, son clases, no son interfaces. Pueden tener su implementación. Ahora supongamos que en la clase concreta C tenemos un atributo de tipo ID, es decir, una interfaz. Para esto quiere decir que esta clase concreta D está implementando los métodos de ID. Y bueno, en clase concreta C tiene una dependencia, es decir, requiere de D.
Entonces aquí se hace el paso 1. Luego, clase concreta B requiere de clase concreta C. Y aquí se hace el paso 2. Y aquí hemos inyectado las dependencias. Estamos viendo que B requiere de C y C requiere de D. Esto lo va a hacer la fábrica de Spring para entonces, una configuración de bins y sus dependencias. Para entonces, una vez que ya esté esto listo, pues clase A también tiene un atributo de tipo B o de IB, que ya habíamos dicho que es una interfaz, y en este momento recupera recuperación inyectada. El atributo IB de la clase concreta A pues tiene su dependencia correspondiente de D y D tiene, de C, y C tiene su dependencia correspondiente de D. Es decir, Spring hace todo ese, digámoslo así, ese cableado o esas necesidades de inyectar los bins en su fábrica para que la clase que ya final, donde tú lo requieras, en este caso IB, pues ya venga con toda esa configuración ya lista. El bin B ya contiene todas las dependencias inyectadas. 6. ¿Y cómo está dividido Spring? Vamos a ver un poquito de cómo está dividido Spring. Pues veámoslo. Hablemos de estos módulos, tenemos 7 en total. El Spring Core contiene la funcionalidad básica de Spring. El componente principal es el Bin Factory, el cual aplica el concepto de inversión de control, también conocido como inyección de dependencias. Luego tenemos el Spring Context, es donde se realiza la configuración del framework. En el video tutorial pasado solo necesitamos o tuvimos que agregar en nuestro POM de Maven el Spring Core y el Spring Context. Con eso tenemos la configuración básica de Spring, y bueno, los demás tienen diferentes funciones que hasta ahorita pues no lo necesitamos cuando hablamos de una configuración básica. Luego, Spring DAO es la solución de Spring para la capa de datos, permitiendo un código más escalable. Es decir, esta es la solución para conexiones a base de datos mediante JDBC, pero con la solución que Spring ofrece para que tu código sea más limpio, pues de cierta manera. Y bueno, ya tiene algunas cosas que ya no hay que estar haciendo como lo tuviéramos que hacer cuando utilizamos JDBC de manera nativa. El AOP aplica los conceptos de programación orientada a aspectos, manejo de transacciones y seguridad en la aplicación. Este módulo de Spring es el que se encarga de esto. Y bueno, el Spring ORM es la integración con Hibernate y Batis, JPA y entre otros frameworks de persistencia. Bueno, ya veremos qué es un ORM, y no confundamos que, bueno, Spring DAO no es un ORM, es una solución más limpia y más escalable que Spring JDBC. Pero tenemos frameworks como Hibernate y Batis, entre otros, que sí son ORMs. Para poderlos integrar con Spring, pues bueno, este módulo es el encargado de eso. También tenemos la solución, o más bien la implementación de Spring para la integración con frameworks del lado o de la capa de web, o la capa web como es Struts y Java Server Faces, entre otras tecnologías. Y si no quieres utilizar eso, bueno, puedes utilizar la solución que Spring ofrece, y es utilizando el patrón MVC, y bueno, es Spring MVC justamente. Y bueno, esto sería todo por este video tutorial. Recuerda visitar mi canal, esa es la siguiente página, y suscríbete. Gracias por tu atención, se despide tu amigo José Ángel. Hasta la próxima, chao.